Atención, vamos a trabajar los ritmos en 6×8, en referencia al ocóncolo del juego de tambores bata, al tambor chiquito, al ocóncolo. Vamos a ver diferentes toques de ocóncolo. Por otro lado, vamos a trabajar el guaguancó, una manera muy clásica de tocar el guaguancó con el bongo. Y al final vamos a ver también cómo hacer como si el bongo fuese el quinto en la rumba, en el guaguancó, en la rumba cubana. Basecitas de quinto y determinadas salidas muy básicas para quintear con el bongo. Vamos a verlo en el estudio. En este tutorial vamos a ver unos toques diferentes. Vamos a ver los toques de los tambores bata llevados al bongo. Voy a empezar por un clásico del ocóncolo que es el quila. El quila lleva el tiempo en la hembra del bongo. Y la izquierda va dando pues el contratiempo, la corchea de esa negra. Quila. Se dice así. Quila, quila, quila. Así de sencillo. Tiempo contra tiempo con las corcheas. Quila, quila, quila. Vamos a verlo sobre la clave. El siguiente toque de ocóncolo de los tambores bata que quiero enseñaros para el bongo es quijá. Está quila con el tiempo en la derecha y quijá con el tiempo en la izquierda. Quijá, quijá, quijá. Así viene diciendo. Vamos a verlo sobre la clave. Estoy utilizando la clave de rumba para ver estos toques. Se asemeja un poquito más al concepto de la clave de rumba. Estos toques de tambor bata, ¿vale? Llevados al ocóncolo. Estoy haciendo un ejemplo de 1 o 2 compases de martillo y meto quila o quijá. Vamos a ver otro toque de ocóncolo, que a mí me gusta, que yo lo llamo el quila apretado. Quila decíamos que era el tiempo en la derecha y que llevaba el concepto de corcheas. El quila apretado es eso mismo, un poquito más junto. Pero conservo el tiempo en la derecha. Ahora vamos a verlo sobre la clave. Ahora vamos a hacer estas 3 variantes del ocóncolo, quila, quijá y quila apretado, sobre el martillo y sobre la clave. Voy a ir jugando con eso, a pasar de uno a otro, con un martillo entre medias, y hacer una detrás de otra, sin martillo, para que se vea un poquito la diferencia. Venga, vámonos con la clave.
Lo siguiente que vamos a ver es cómo tocar el guaguancó con el bongo. La cadencia de la tumbadora la voy a llevar al bongo. Muy parecido. La primera parte igual que en la tumbadora. Doy abierto en la hembra y contesta el macho. Como dice el guaguancó. Y el relleno final lo voy a hacer con el martillo. La mano izquierda la voy dejando así, de esta manera, para que suene sobre todo la derecha y la cadencia del guaguancó. Vamos a ver ese guaguancó sobre la clave. Y para arrancar, desde la clave, hago estos tapaos, estos moves sobre la hembra. Y luego ya doy el abierto. Es una primera parte de la clave. La clave de rumba hace tap, tap, tau, tap, tap, pata, pata, pam. Dice eso. Hay muchos tipos de apertura. Esta es una de ellas. Vamos a verlo sobre la clave. Ahí iría. Lo siguiente que vamos a ver es una manera de tocar el quinto, interpretar el quinto, el tambor salidor solista del guaguancó, interpretarlo sobre el bongo. Nos toca hacer romper el ritmo de una manera salvaje y utilizamos ese toque de quinto. Es sencillo, el toque en sí no es complicado. Las frases quizás se compliquen un pelín más y ya sobre la clave es como tiene su porqué, su razón de ser. Muy sencillo, la base de quinto hace tiempo, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3. El golpe que utilizo es, el golpe que uso es palma sobre la hembra. Y dos abiertos, derecha e izquierda en el macho. Así. A partir de ahí yo salgo. Cuando he acabado la cadencia, salgo detrás del pata. Salgo con una síncopa vacua. Hago eso 3 veces. Esta síncopa vacua, la clave vacua, podría hacerla de 1000 maneras. La estoy haciendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, con galleta, abierto y galleta. 3 veces. Podría hacerla así. Así. De 1000 maneras.
¿Vale? El rollo es meterlo dentro de una clave. Y vamos a verlo así. Vamos a verlo sobre la clave. El ritmo. Cierro. Otra frase típica de quinto y en referencia a los toques abacuá, ¿vale? Al bonco echemillá, el tambor que va conversando dentro del plante ñáñigo, el bonco. Entonces la primera era esa síncopa, esa clave abacuá. Pa, 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 pa. Esta es así, esta es diferente. Pa. Rompo con un abierto, con la izquierda y me voy a la hembra. Cumpra pata, cumpra pata, cumpra pata, pata. Y ahí cierro. Ocupa lo mismo que la otra. Pa, cumpra pata, cumpra pata, cumpra pata. Y ahí cierro. Derecha e izquierda. Como la misma cadencia el quinto. Así es como cierra. La repito. Y ahora vamos a hacerlo sobre la clave para que coja todo su concepto. Y la última hago. Y un consejo, para ejecutar bien esos toques de ocóncolo, quila, quijá, el quijá apretado, el toque del guaguancó y el toque del bonco chimilla, hay que irse a esos instrumentos. No se puede hacer el ocóncolo con la esencia, como va ese quila, 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 sin haberlo tocado un poquito. El ocóncolo es este tambor, de los tres tambores de batá. Y el guaguancó igual, haber tocado un poco la tumbadora, haber tocado un poco el quinto, para coger realmente esa esencia y trasladarla al bongo. Bueno, para mí ha sido un placer hacer estos 10 tutoriales. Es la primera vez que hago, bueno, pues estas clases online y es un regalo para mí tener la suerte, la bendición de poder tocar tambor y poder transmitir mi conocimiento. Un placer.